¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la presente edición de La Fuerza y la Palabra. Entonces, todo ya preparado para iniciar el trabajo periodístico del día de hoy. Nuestro departamento de prensa ha cumplido ya en elaborar todo el material de hechos y acontecimientos desarrollados en las últimas 24 horas. Tenemos las entrevistas, los personajes, el comentario la central para más adelante. Y todo esto se hace posible también, indudablemente, con el esfuerzo técnico y profesional de nuestro departamento técnico, ¿no? Que lo encabeza la ingeniera Evita, secundado por un calificado equipo de jóvenes y de caballeros con vasta experiencia. La transmisión de Cosmos Televisión se inicia muy de madrugada, simultáneamente a través de nuestro sistema de transmisión directa, sistema UHF, desde la ubicación del Cerro del Yaguani, y se proyecta hasta la zona de frontera con Bolivia en Yunguyo, simultáneamente a través del sistema de cable estación y cable más. Al mismo tiempo, la señal nítidamente recepcionada en Yunguyo, Pomata, Juli, Ilave, Ácora, Chucuito, Blatería, localidades intermedias según las Cutes, Aymaras y Quechuas. De igual manera, Puno, San Román, Juliaca, Azángaro, Huancané, Guatacoata, Capachica, Vilquetiquillaca, Mañazo. Muy bien, amigos nuestros, sin mayores preámbulos, pero es necesario fundamentar siempre nuestro ámbito de transmisión y la cobertura que tiene Cosmos Televisión. Estamos inmediatamente comunicados a través del sistema virtual Zoom con un destacado educador, el profesor señor Pablo Najarro, con quien una vez más queremos conversar sobre la coyuntura social, económica y política de Puno y del país. Don Pablo, gusto saludarlo. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jaime. Un gusto de estar acompañándolo esta noche por las ondas amigas de Cosmos Televisión y como siempre a su disposición. Muy amable. De igual manera, para nosotros es motivo de una gran satisfacción y una complacencia profesional compartir la presente edición de La Fuerza y la Palabra con usted. Iniciaremos con un tema importante que indudablemente ha generado una serie de especulaciones, comentarios, como generalmente se da en la política nacional desde hace varios meses, ¿no? El día de ayer se presentó ante el Congreso Nacional el presidente del Consejo de Ministros, el abogado doctor Aníbal Torres, para hacer las fundamentaciones pertinentes sobre lo que significa la cuestión de confianza. ¿Cuál es su opinión, don Pablo? A ver, vamos a comenzar con lo primero, ¿no? La cuestión de confianza la presenta el doctor, como usted lo dice, a tenor de una norma que emitió el Congreso muy preocupante, donde prácticamente coarta el derecho al soberano, legalmente el soberano, en cuestiones de política y el Congreso y tanto el Poder Ejecutivo, es el que pone al presidente y a los congresistas, según las normas o la teoría legal, ¿no? El soberano. Y el soberano, al decidir quién es el presidente y quiénes son los congresistas, el presidente y los congresistas nos respetan porque somos los que votamos. El Congreso había hecho una ley donde prácticamente impedía al soberano manifestarse. El soberano lo sabemos, o sea, el pueblo, nosotros que somos los jefes del presidente del Congreso, nosotros nos manifestamos de dos maneras, a través de las elecciones y cuando se requiere a través del referéndum. Un referéndum para hacer una consulta al pueblo. El Congreso había hecho una ley en la que hacía bastante difícil que el pueblo se pueda expresar. El pueblo, al presentarse una iniciativa ciudadana de referéndum, el Congreso tenía que aprobarlo. O sea que si al Congreso llegaba firmas las necesarias para hacer un referéndum, pero si el Congreso, como en este caso, tenía una mayoría calificada, no nos hacía caso. Y entonces esto fue llevado penosamente también al Tribunal Constitucional, que no es que aprobó el que no haya un referéndum. El Tribunal Constitucional lo que dijo, salvando su responsabilidad a estos bandidos, lo que dijo es que lo que el Congreso decida es legal. Y es cierto, pero lo que estaba decidiendo el Congreso era impedir que el pueblo, el soberano, y usted como abogado lo sabe, se manifieste. Y esto era algo que contravenía el sistema democrático.
Entonces es por eso que el ministro Aníbal Torres, frente a esta ley que no había sido debidamente fundamentada, es que él presenta cuestión de confianza. Y entonces obviamente ha pasado como pasó con la época de Vizcarra, ¿no? En la época de Vizcarra a Salvador del Solar, al doctor, porque es abogado de la Católica, también le pidieron entrar. Y ahora el Congreso, una cuadra antes, había hecho cerrar el ingreso a la Plaza de Armas. Terrible, nuestros amigos del Congreso. Imagino que para usted, habiendo sido diputado de nuestro pueblo, pues será un mal sabor, don Jaime. Sí, efectivamente, lo que usted acaba de enseñar, don Pablo, realmente encaja perfectamente en la realidad. Definitivamente esta solicitud de confianza que plantea y ha planteado el Poder Ejecutivo a través del presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, tiene toda la fundamentación legal y el pleno respaldo constitucional, inclusive enmarcado en el propio reglamento del Parlamento Nacional que tiene fuerza de ley. Luego de la exposición del doctor Aníbal Torres han surgido una serie de comentarios, ¿no? Particularmente hacia el interior del Parlamento Nacional, donde se ha puesto de manifiesto que un gran porcentaje, una gran mayoría de miembros del Congreso de la República realmente no conocen lo más mínimo lo que significa una cuestión de confianza y se van definitivamente a un enfrentamiento político sin sustento legal ni constitucional de ninguna naturaleza. Esto pone de manifiesto una vez más las debilidades en cuanto se refiere a la capacidad de interpretación del Congreso. ¿Qué opina? Bueno, lamentablemente el Congreso, esto quedó demostrado y creo que los amigos de Puno lo pueden haber visto claramente, cuando el procurador del Congreso, que es una persona de estudios superiores, de maestría y posgrado, tiene que ir a presentar al Congreso, por ejemplo, el argumento de traición a la patria. Y lamentablemente al abogado lo empujan a presentar un argumento que él mismo, uno lo va viendo, no tiene sustento jurídico. Entonces, lamentablemente, pues los congresistas votan por mayoría, dicen que esto es razonable, que esto está de acuerdo, pero a Dios gracias, el tribuno, porque su nombre es tribuno, el tribuno, se me escapó el apellido ahorita, prácticamente lo escueleó al pobre procurador del Congreso, que ahora lo van a denunciar, lo han hecho renunciar. Es que usted, don Jaime, usted que es abogado, sabe que si uno no tiene argumento y va a presentar una defensa de algo que no tiene ni pies ni cabeza, entonces va a ser ridículo. Y lamentablemente él ha tenido que llevar la voz del Congreso, y prácticamente lo que le ha dicho este señor, este tribuno, se me escapa otra vez el apellido, les ha dicho al Congreso más que al procurador: lo que ustedes han propuesto no tiene ningún asidero legal. Lamentablemente así está nuestro Congreso. Es esta cuestión de confianza presentada por el Poder Ejecutivo, como repetimos, debidamente fundamentado y amparado en la Constitución, ha sido interpretado por casi la totalidad de miembros del Parlamento Nacional y también de miembros de la derecha peruana, en el sentido de que el Poder Ejecutivo, a través del presidente Castillo y el Consejo de Ministros, estarían insinuando, dicen, entre comillas, peligrosamente, en alentar el cierre del Parlamento Nacional. Este es un argumento totalmente equivocado en este momento de los congresistas, ¿no le parece, don Pablo? Bueno, don Jaime, ya técnicamente hablando, puede suceder. Hay que decir que el presidente Castillo, de los 70 congresistas o 70 ministros que han sido, vamos a decir así, rechazados, no se les ha dado confianza. Más o menos estaba contando que alrededor de 10 o 12 realmente no tenían los requisitos, pero al resto de ellos, lamentablemente, a muchos de ellos se les ha buscado sin razones y argumentos increíbles para vacar a estos ministros, negarles confianza, y el señor presidente, lamentablemente, pues en esa poca maña política que él tiene, se entiende que es un hombre de provincia, en un nivel que no ha estado muy metido en el tema de estos avatares políticos, nunca presentó confianza. Él pudo hacerlo. Han habido ministros que
que de repente no tendrían los pergaminos necesarios para un cargo, pero es curioso, nunca antes el Congreso Nacional se había opuesto a algún nombramiento. Usted en su época de diputado, que usted conoce, cuánta gente ha asumido cargos que no le correspondían. Por mencionar, para que nuestra gente mencione algo reciente, los ministros de educación aquí en el Perú, hasta antes de este señor, y un poco antes, como el caso han sido economistas. Incluso ha habido un sociólogo, el señor Rey, fujimorista, que es un ingeniero civil, ha sido ministro de defensa. El señor Rospigliosi, y el otro día se lo dijo el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, solamente es sociólogo, no tiene estudios de posgrado, ni de maestría, ni de especialidad. ¿Y qué resulta? Ministro de Interior, simplemente por el hecho de ser sociólogo y tiene que ver con la sociedad. Entonces, y para más cerca todavía, don Jaime, a la gente que nos escucha, en el mismo Congreso, el señor Nano Guerra García, que tanto habla, es un señor que tiene solo bachillerato. La señorita Barbarán, que es presidenta de la Comisión de Presupuesto de la República. Matémonos de cabeza. Antes de este Congreso era una troll, esa que se metían a la computadora y que el mismo le pagaba para mandar mensajes contra todo el mundo. Es una señorita que es bachiller y jefa de presupuesto del Perú. Más antes, la hija de este general que estaba acá en Puno, se me escapa el apellido, que no tiene ningún título, también fue jefa de la Comisión de Presupuestos, el general Chacón Málaga, que fue jefe de aquí en Puno. Es una señora, muy lo que ustedes quieran con apellido, y trabajaba en un hotel de recepcionista. Nada más, no tiene título, pero es increíble. Ahora sí ellos exigen niveles para que una persona acceda a un cargo así. El presidente muy bien pudo haber puesto cuestión de confianza. Me da la gana de poner, bueno, yo soy profesor, si me quieren poner de ministro de Cultura, soy profesor. Y bueno, Dios gracias, tengo posgrado. Pero son las contradicciones de este Congreso, de que ahora se ponen exquisitos en la elección de una persona. Y antes se tapaban la boca, cerraban los ojos, fatal, ¿no? Creo que tienen todo el derecho de poner cargos de confianza para poder desarrollar una actitud positiva como parlamentarios, pero creemos que estas personas de confianza tienen que ser competitivas, llenar los requisitos y las formalidades pertinentes para poder desarrollar un trabajo con resultados óptimamente positivos y saludables, ¿no? Pero lamentablemente el Parlamento Nacional no ha dado muestra realmente de coherencia ni de capacidad representativa hasta el momento. Qué lamentable, lo que usted acaba de señalar realmente es un fiel reflejo del espejo negativo que se tiene dentro del Parlamento Nacional, y esto debilita nuestro propio sistema. Conversando este tema, y dada la gentileza suya, don Pablo Najarro, en los siguientes días tendremos la presencia también de una comisión de la Organización de Estados Americanos. La oposición al gobierno del señor Castillo ha señalado que se ha motivado la presidencia de la OEA en el Perú simplemente para mostrar una imagen del Parlamento, del Poder Ejecutivo, y no los resultados que éste pueda tener. ¿Qué opinión tenemos sobre ello, don Pablo? Bueno, son más o menos 3-4 días que están los representantes de la OEA. He escuchado a los congresistas que dicen, ¿cómo en 3 días se van a enterar ellos de la situación del Perú? Bueno, otra vez nuevamente don Jaime demuestra su ignorancia, estupina, ya no tiene otro nombre, ¿no? Es una ignorancia inmoral, le llamamos, yo soy filósofo, inmoral le llamamos ignorancia invencible. Ya estos señores no van más, no dan más. La gente que hace política, don Jaime, usted lo sabe porque usted tiene formación, es un doctor en Derecho, estas personas estudian dentro del campo de la diplomacia la geopolítica. Ellos conocen la realidad de Brasil, conocen. O sea, a ellos no les vas a contar historias de cómo está Bolivia, se pueden en un ratito contar todo lo que ellos saben. Lo que vienen nada más es a constatar qué cosas dicen algunos otros grupos políticos interesados. Y lo curioso es que se pide, el tema es político legal, si usted quiere más político que legal, pero piden la presencia de la fiscal de la Nación, que prácticamente ha tenido una actitud, ha demostrado que va a tener una actitud política.
Y usted sabe también como abogado, don Jaime, y el pueblo que nos escucha en Puno, los fiscales no tienen injerencia política. Al hacer esto la señora fiscal, al proponer la investigación muy bien, pero en el siguiente paso, y usted sabe que eso va contra la Constitución, puede investigar, pero al proponerle al Congreso que procedan al siguiente paso de la denuncia, la señora prácticamente va más allá de lo que es su función. Simplemente ella tuvo que decir, señores, aquí está, según ley, como le corresponde a la investigación. No podía decir más. Pero al decir, señores, ahora a ustedes les corresponde la denuncia, ya es una acción política. Así lo entiendo yo, por lo menos en mis conocimientos humildes de derecho, ¿no? Por supuesto que sí. La aseveración suya tiene plena justificación y real y objetiva. Tenemos que señalar una vez más que la fiscal de la Nación lamentablemente está actuando con un criterio eminentemente político y da la impresión que seguiría hasta ciertas consignas de algunas organizaciones políticas a nivel nacional. Vea usted, la hermana de la fiscal de la Nación ha sido cuestionada seriamente también porque estaría comprometida también en haber asumido una defensa totalmente negativa de personas que estuvieron ligados con el narcotráfico. En fin, la Administración de Justicia definitivamente, como usted lo señala, señor Pablo Najarro, tiene que tener realmente un equilibrio de responsabilidad enmarcado en la interpretación y en la aplicación de la norma y de la ley y no precisamente en función a intereses políticos de grupos ni de grupos económicos de ninguna naturaleza. Muy bien, quiero cambiar el tema y pedir su opinión. Hace menos de 24 horas arribó a Puno el expresidente de la República de Bolivia, ¿no es cierto? Y fue objeto de una declaratoria de doctor honoris de parte de la Universidad Nacional del Altiplano. La presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, indudablemente ha generado un desplazamiento de respaldo, de simpatía de los diferentes sectores sociales, económicos y políticos aquí en el departamento de Puno. ¿Cómo interpretamos esta decisión asumida por las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano? Bueno, me parece que lo usual es que estos doctorados se den a personas de un nivel universitario superior, por un lado, pero también se le da este reconocimiento a personas que tienen un mérito, vamos a decir, internacional. Y creo que el expresidente Evo Morales tenía todos los pergaminos para un reconocimiento de este tipo. Nosotros, quizás la gente amigos como usted los tiene y yo, amigos de Lima, de Arequipa, dicen qué cosa tiene Bolivia, nada. Nosotros que estamos en la frontera y que a veces por algún motivo pasamos a Bolivia, vemos todos los cambios significativos sociales, políticos, económicos que tiene Bolivia. El mismo hecho ahorita de litio, nada más por decir una cosita, nada más que nos compete, ¿no? Bolivia ha encontrado litio, pero no lo va a vender en bruto al extranjero. Ha hecho propiedad de esto de litio, ha hecho que quienes quieran venir acá a producirlo y darle trabajo a los bolivianos y manufacturarle, darle valor agregado, se venda. Acá en Perú, ¿qué hemos hecho? Hemos concesionado el litio. El litio ahorita ya va pasando por dos manos. Prácticamente este litio del Perú va a irse en bruto al extranjero. Es una vergüenza. Yo lo digo, incluso es esto, lo digo como maestro para los que nos escuchan. Las escuelas y colegios de Bolivia, don Jaime, nuestras escuelas y colegios aquí en Puno, muchos todavía están en adobes, en techos de paja y calamina. Y los colegios de Bolivia, uno va y mira como maestro y de verdad uno se queda en vergüenza, por decir así mínimamente de eso, ¿no? Entonces yo pienso que sí, para terminar esta parte, que el presidente Evo Morales Ayma merecía este reconocimiento de parte de la Universidad Nacional de Altiplano. Por supuesto que sí. El análisis de usted que emite en torno a la presencia del expresidente Evo Morales la comparto plenamente con usted, yo lo había comentado ya en ediciones anteriores. Yo creo que no es suficiente tener únicamente un título universitario y tantas otras manifestaciones
sino poner de manifiesto cuando se llega a un cargo de esa naturaleza, su identificación en la defensa y el bienestar de ese colectivo nacional. Y Evo Morales realmente ha cumplido una labor sumamente importantísima, que puede haber tenido algunos errores, deslices y tropiezos. Indudablemente que esto es muy natural en decisiones políticas, pero ha sabido enmendarlas, y lo que usted acaba de señalar me parece sumamente relevante, el hecho de haber preservado la explotación, la transformación y la comercialización de los recursos naturales de Bolivia, que al igual que el del Perú actualmente estuvieron totalmente hipotecados a un determinado grupo económico a nivel internacional. Le ha devuelto realmente el sentimiento de patria, le ha devuelto realmente el legítimo derecho de explotar sus recursos naturales con recursos que le permitan realmente acrecentar el beneficio de la salud, de la educación, del transporte y la seguridad. No se puede hacer todo en 8 días, 15 años, donde 500 años ha sido una explotación integral de Bolivia, al igual que tenemos en el Perú, pero realmente creo que tienen los suficientes méritos para reconocer la gestión cumplida por el señor Evo Morales. Compartimos plenamente este tema y creemos que en ese sentido la universidad ha dado paso importante. Tenemos que ser amplios, plurales y sustentar el reconocimiento de los demás y poder capitalizar lo bueno que han hecho en beneficio de nosotros. Don Pablo, como siempre, usted muy gentil de acompañarnos. Lo dejamos en su comentario final. Muchas gracias, don Jaime. Sí, creo que tenemos una tarea importante y usted la cumple acá en nuestro Puno, con la altura que usted tiene. De verdad es un honor ser entrevistado por usted, siempre lo digo, una persona tan reconocida en nuestro Puno, y es de los pocos políticos que se ha quedado en nuestro Puno, dando la batalla, dando la lucha por Puno, y a través de este medio de Cosmos Televisión, pues seguir haciendo docencia social, docencia legal, docencia política. Yo le agradezco la oportunidad humildemente con mis comentarios, espero ayudar pues a que nuestro Puno pues en algún momento pueda ir mucho mejor y más lejos como se merece, por tantas cualidades que tiene Puno en personas, como usted, escritores, artistas, que pues es un gusto estar en Puno y ser puneño de alguna manera, porque ya mi hijo naciendo en Puno y yo siendo puneño. Gracias, don Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy gentil, muy amable, don Pablo Najarro. Amigos nuestros, esta primera secuencia de la presente edición de La Fuerza de la Palabra estuvo precisamente orientada a conversar con nuestro entrevistado, el señor Pablo Najarro. Es importante recepcionar, como nos digo en reiteradas oportunidades, la opinión de usted. Los medios de comunicación no estamos para dar únicamente nuestra opinión. Es cierto, somos pluralistas, amplios, democráticos, pero somos receptivos también en que nuestro público tenga que opinar. La opinión de usted es sumamente valedera. No podemos permanecer escuetamente en un silencio totalmente negativo, sino muy por el contrario. Opinar con opciones y alternativas constructivas. Y si encontramos realmente errores y traspiés de quienes nos representan o tienen a su cargo la administración de los recursos del Estado, comentarlo y darles alternativas para superar el problema. Y en esto tiene un sitial preponderante nuestra niñez, nuestra juventud. ¿No es cierto? Estamos a puertas, por ejemplo, de iniciar la gestión nueva en el municipio de Puno, de cada una de nuestras provincias a nivel nacional, y particularmente el gobierno regional. Gestiones totalmente negativas con pequeñas excepciones, pequeñísimas, ¿no? Acá se han utilizado recursos naturales del Estado en beneficio personal, de grupos políticos. Se acaba de frustrar la construcción del hospital Manuel Núñez Butrón. Esto es inaceptable. Inaceptable. Hace 200 años, cuando estuve en la alcaldía de Puno, no teníamos el agua. Tomamos la iniciativa de declarar en emergencia el sistema de agua de la ciudad de Puno, cuando habían colapsado los pozos de Yaciruni. Y se tomó la decisión con las organizaciones representativas de Puno. En aquel entonces pues tuvo fuerza y coherencia y capacidad de organización la Central de Barrios, el Frente de Defensa de los Intereses de Puno. Y en menos de 45 días logramos una transferencia de recursos económicos para hacer la captación de Chimo. Desde la gestión nuestra del Consejo se hizo la captación de Chimo. Esa agua la estamos consumiendo. Indudablemente que ha mejorado la tecnología.
No podía ser de otra manera. Y quiero resaltar que nos alentó de esa manera don Víctor Urbiola Garrido. En ese entonces era prefecto del departamento de Puno, puesto por el partido aprista, por el famoso expresidente Ale García. La compañía de bomberos, que también fui bombero al tiempo, la compañía de bomberos nos ayudó en elaborar todo un proyecto de emergencia del agua potable. En ese entonces la Universidad Técnica del Altiplano, con distinguidos biólogos y algunos pocos profesionales, pusieron el hombro, el coraje y su capacidad y su inteligencia para realmente elaborar todo ese proyecto y logramos el funcionamiento de la captación de Chimo. Se logró la captación del agua de Chimo en aquel entonces, pero producto de la participación colectiva. Si el alcalde que estuvimos en el despacho de la municipalidad y tomamos la iniciativa, pero esto no podía concretarse si no era posible resumir, agrupar, no solamente a la protesta, sino la participación y la decisión de las instituciones representativas de nuestro pueblo. El pueblo participó en esa decisión. Estuvimos con limitaciones de agua, posiblemente 15, 20 días, pero inmediatamente se hizo la captación, se hizo la transferencia de los recursos económicos, se entregó a la institución que ahora se llama Insapuno. No sé cómo funcionará, les interesa más construir un edificio y no solucionar el problema de abastecimiento de agua en el 70% de la población y la descontaminación que producto de ello son ellos los responsables. Se le entregó a esa institución el dinero. No van a pensar que yo manejé el dinero y por aquí, no señores, no manejamos un solo centavo. Se tuvo los recursos, se hizo la captación, se inauguró, transcurrió el tiempo, vinieron nuevos técnicos, la han mejorado y de una u otra forma tenemos un abastecimiento de agua. Que en estos momentos corre algunos riesgos de mantenimiento económico, que es un manejo eminentemente técnico y económico. Eso lo hago como referencia. No podemos resolver el problema de la contaminación. Es terrible, oiga usted. A partir del mediodía realmente se perciben olores totalmente inaceptables en Puno. Y hablamos de turismo, no podemos hablar de turismo. ¿Qué calidad de recepción le damos al turismo nacional e internacional? Ninguna. ¿Dónde está la Cámara de Turismo? ¿Dónde están los colegios profesionales? No nos aboquemos únicamente pues a llenarnos de dólares, sino contribuyamos a resolver este problema, pero con acciones y no con discursos. El discurso no tiene vigencia. Lo que tiene vigencia es el planteamiento técnico, la búsqueda de solución y la participación colectiva. ¿No es cierto? Amigos nuestros, una pausa y luego retornaremos con nuestro comentario central de la portada. Cosmos, pueblo y cultura. Y bien, señoras y señores, continuamos compartiendo estos minutos con ustedes en la presente edición de La Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión, ¿no? Bueno, queremos adelantar antes de presentar nuestro comentario central de la portada, que este domingo se inaugura prácticamente el Campeonato Mundial de Fútbol desde Qatar, ¿no? Por lo cual, indudablemente, no vamos a poder estar directamente en transmisiones en vivo y en directo desde estos modernos y acogedores escenarios deportivos que tienen una inversión millonaria y que ha generado indudablemente la admiración del mundo deportivo, del fútbol, del más popular de los deportes. Pero ahí nuestro departamento técnico y de programación ya ha elaborado el calendario correspondiente y estaremos transmitiendo durante todo el Campeonato Mundial de Fútbol, desde la fecha inaugural, el partido inicial, que es precisamente entre Qatar y el Ecuador. Y en los siguientes días también las fechas más importantes en la medida como vaya avanzando el desarrollo de esta competencia del más popular de los deportes, ¿no? Lamentablemente el Perú no va a estar presente, esto lo sabemos y tenemos una gran frustración. Estuvimos a puertas de podernos clasificar por segunda vez consecutiva, pero estas son pues las circunstancias del deporte y del fútbol. Pero un momentito,
no vamos a asistir a todos los campeonatos mundiales de básquet, de fútbol, de natación, de boxeo, de cachiscán, de esquí, en fin, si no estamos debidamente preparados. Si no estamos debidamente, realmente cumpliendo estrictamente todo un calendario de reto en nuestra preparación anímica, física, intelectual, alimenticia. Nosotros no somos una selección de fútbol eminentemente competitiva en América del Sur, no lo somos, porque adolecemos realmente de la infraestructura, que es lo fundamental. No tenemos la infraestructura deportiva para ninguna de las manifestaciones del deporte. Si no tenemos hospitales, ni tenemos cementerios donde caer muertos, si no tenemos las universidades necesarias que nos formen intelectual, profesional y científicamente, si no tenemos centros educativos inicial, primaria y secundaria, si no alentamos a nuestros maestros con un estímulo económico más significativo, y si no rechazamos la corrupción desde la presidencia de la República, mucho menos pues vamos a ser competitivos en el deporte. Indudablemente que en esto del fútbol hay esfuerzos, pero no un esfuerzo integral y competitivo. ¿Qué piensan ustedes? Que por la Ave María Santísima y todo lo demás y toda la jarana vamos a participar en un evento así simplemente porque se nos presentó la Virgencita. No, aquí ya no hay nada de milagros. Aquí el hombre tiene que elaborar su presente y su futuro, y para eso tenemos que estar preparados en una estructura nacional que nos permita realmente fortificar un desarrollo y una productividad de lo que tenemos. Estar preparados en la educación de los niños, de las guaguas, donde los legítimos derechos individuales y colectivos se plasmen no solamente en una defensa individual, sino colectiva. Y el beneficio es precisamente darnos educación, salud, bienestar, deporte, recreación y nuestra alimentación fundamental. Que nos sirva de experiencia lo que ha sucedido últimamente, pero preparémonos y al final de cuentas dejémonos de tanto discurso donde en los medios de comunicación alentamos generar una nueva actitud, un nuevo comportamiento en materia de estructura social, económica, política, y sin embargo estamos en lo mismo, dando vueltas en un círculo vicioso, en lo mismo, un torbellino de mentiras, de fracasos, un torbellino de ilusiones, de sueños. No, ya no, aquí no podemos vivir de sueños. Sí podemos vivir con un criterio positivo de alentar lo que queremos, ser optimistas, pero no enfrascarnos realmente en la mentira y en el engaño. Necesitamos reorientar de mejor manera el desarrollo de nuestra patria. Y para eso, pues, asumamos la conformación de partidos políticos serios, responsables, un poder ejecutivo mucho más realista, un poder legislativo con gente capaz de reestructurar lo que es una constitución y cada una de las normas legales. Bueno, hasta aquí nomás la introducción y de inmediato nos vamos con el comentario central de la portada. Y precisamente el tema de hoy vamos a abordar la estructura, el comportamiento de lo que deben de significar las características políticas de un país y particularmente en el Perú, en nuestra patria. Vamos a alcanzar a lo largo de este comentario inclusive una sinopsis histórica de las primeras organizaciones políticas que tuvimos en el país. ¿Cuál fue el nacimiento de la vida republicana? ¿Cuál fue el criterio y el comportamiento de las 12 constituciones políticas que tuvimos en el país? ¿Tuvieron realmente una predisposición de estructurar un desarrollo integral, capitalizando el buen uso de nuestros recursos naturales, transformándolos, orientando la educación, la salud? Lamentablemente no se hizo eso. Nacimos bajo una vertiente de fracaso, de una sombra que únicamente estuvo orientada a beneficiar y capitalizar el bienestar de las organizaciones políticas. Con estas imágenes que tenemos preparadas por nuestro departamento técnico, entonces ingresamos directamente ya al comentario central de la portada.
Y les decimos que hay una serie de comentaristas y analistas a nivel nacional y mundial que han hecho una serie de observaciones a lo que significa la integración social, política y económica de la comunidad andina, por ejemplo. Según especialistas, tanto analistas del Perú como del extranjero, el caso concreto de Sor Mittingham, se señala que los partidos son los principales agentes de representación política y actores con acceso a los cargos por elección popular. Los partidos políticos, señoras y señores, dan forma al funcionamiento de la democracia, a la estructura social, a la economía, a la cultura. Los partidos políticos son importantes también porque dominan la política electoral. Tal vez que las elecciones se organizaran alrededor de partidos y en plena competencia. Esta es una aseveración objetiva y seria. Ya lo dijimos, desde Grecia se ha planteado precisamente que las organizaciones políticas es la consolidación de un sistema. Los diferentes países de Latinoamérica han optado por la institucionalización de sistemas de partidos políticos, cada cual con diferentes grados de intensidad y nivel de progreso, en relación a 4 características básicas. Primero, diríamos, la estabilidad en las reglas y en la naturaleza de la competencia de partidos. Segundo, tener raíces más o menos estables en la sociedad. Tercero, conceder la legitimidad al proceso electoral y a los partidos. Y finalmente, dar importancia a las organizaciones partidarias. Estos serían algunos principios elementales de lo que deben ser los partidos políticos. Pero surge indudablemente a estas alturas de nuestro comentario, tenemos organizaciones y partidos políticos que consolidan y que están conformados por ciudadanos ávidos de contribuir al desarrollo y a la gobernabilidad del país. La respuesta es clara y contundente: no la tenemos. Esto debilita nuestro sistema. Hay un ropaje simplemente de pseudopolíticos que acometen representatividad en funciones de intereses, pero sin ningún tipo de preparación ni opciones sociales y económicas y políticas. Pero no queremos concluir esta secuencia de nuestro comentario, señoras y señores, para decirles que en los países latinoamericanos se identifican 3 sistemas de partidos, sistemas políticos institucionalizados, vínculos desarrollados con los ciudadanos, sistemas políticos inactivos, ligados entre grupos familiares y de apellidos, y sistemas políticos hegemónicos, partidos ligados de una u otra forma al Estado. Sin duda que la percepción de difícil institucionalidad del sistema de partidos y la crisis de la representación política comprende al Perú. Y esta es una gran debilidad que tenemos. Ante la ausencia de partidos políticos, en los últimos años ha surgido movimientos localistas, movimientos regionales de agrupaciones políticas ante el fracaso de los partidos políticos de nuestro país. Pero estos movimientos regionalistas, localistas, todavía no han mostrado la suficiente capacidad de organización, ni mucho menos han presentado cuadros humanos con opción de desarrollo y de bienestar colectivo. También están mostrando debilidad y una secuencia simplemente inaceptable de improvisación. Sin duda, la percepción de débil institucionalidad del sistema de partidos y la crisis de la representación política comprende plenamente al Perú, considerando el origen
sistema político y de partidos, como se ha referido. Es bueno hacer hincapié y plantear algunos antecedentes de los movimientos intelectuales en el país. Por ejemplo, hablemos del movimiento de los liberales, de los conservadores. Bajo esa característica surgieron movimientos políticos y el manejo de los recursos del Estado, los liberales y los conservadores, etc. Y organizaciones políticas entre 1822 y 1867 bajo el manto del militarismo. El militarismo desde 1822 a 1867 tuvo una vigencia tremenda. El país fue conducido por militares, como se dijo, por la bota militar en ese entonces. Y quien llegaba general del ejército, no de la marina ni de la aviación, sino fundamentalmente el ejército, quería ser el presidente de la República. Y ahí se enfrentaron varios de ellos que más adelante los vamos a señalar con nombre propio y que jamás contribuyeron a consolidar el sistema. El primer partido civil irrumpe, aparece, surge en el país apoyado por la oligarquía. Y tengamos presente que la oligarquía ha sido negativa en el país como hasta ahora. Es bueno también puntualizar que a partir de las elecciones de 1872, un año antes, en 1871, se fundó el Partido Civil bajo la denominación de Sociedad Independencia Electoral, que llevó al poder a don Manuel Prado. A Manuel Pardo, no vamos a confundirlo a Prado con Pardo. Esa fue una de las primeras organizaciones políticas, pero con nombre propio de la familia Pardo. ¿Y qué tal nombre tan incómodo que le pusieron la denominación de Sociedad Independencia Electoral? Pero hagamos un poco más de historia, pero con un criterio serio, desapasionado. En los años siguientes, hasta 1919, justo cuando comenzó el régimen populista del presidente Augusto B. Leguía, ¿no? Usted ni yo participamos de ese gobierno, Augusto B. Leguía. El civilismo optó por 8 partidos políticos. Si bien Leguía tuvo el mérito de acabar con el civilismo, el culto y la personalidad durante el oncenio que coincidió con la internacionalización del socialismo y los movimientos obreros y campesinos, apoyó el surgimiento de los partidos de masas. Pero aquí me detengo. Luego vamos a hablar de los partidos de masas y tomen nota. Es bueno analizar la historia política del país. Miren cómo estamos enfrascados. Estamos casi designados por el destino a un fracaso, pero no lo vamos a permitir. Leguía cumplió una tarea sumamente importante, pero no generó de ninguna manera una política que pudiera generar el desarrollo integral del país. También se convirtió en una actitud eminentemente dictatorial. Recordemos que al partido, a la gestión de Augusto B. Leguía, y esto de B es porque se llamaba Belisario, Augusto Belisario Leguía, y se ha sintetizado en decir Augusto B. Leguía, el que dio nacimiento al movimiento civilista. Y cuando dicen que tuvo una gestión del oncenio, 11 años estuvo perpetuado en el gobierno. Y una gestión que vaya más allá de los 5 años y no sea elegido democráticamente, realmente acomete una serie de errores y de equivocaciones. Y Leguía cometió durante 11 años realmente una serie de errores. Pero con este antecedente pasemos a lo más importante. En efecto, en 1924, estoy hablando del Perú, no estoy hablando de China, ni de Estados Unidos.
En efecto, en 1924 se fundó el Partido Obrero. Tuvimos el Partido Obrero. 1924. En 1925 surgió y nació el Partido Laborista. En 1928 surgió y dimos nacimiento al Partido Socialista, que cambió a Partido Comunista a la muerte de José Carlos Mariátegui. Así es. En el año 1928 nació el Partido Socialista en el Perú. Y precisamente una de las personas que alentó de sobremanera fue el gran ideólogo y alamauta José Carlos Mariátegui. Y a la muerte de José Carlos Mariátegui, el Partido Socialista cambia de rumbo, de nombre y de ideología y de contenido ideológico y se convierte oficialmente en el Partido Comunista. En 1930, oficialmente surge el Partido Aprista Peruano. El Partido Aprista Peruano fue fundado en México en 1924. Mucho y bastante se ha hablado sobre el nacimiento y la fundación del Partido Aprista. Precisamente nació en México en el año de 1924 con el nombre de Alianza Popular Revolucionaria Americana, que más la conocemos como el APRA, ¿no? El APRA, Tatito. Y ya conocemos su fundador, Augusto, ¿no es cierto? Su fundador, ahí en la Torre. En México nace Alianza Popular Revolucionaria Americana, el Partido Aprista. Y haciendo un poquito más de historia, que es importante fundamental al comentario que estamos compartiendo con ustedes, en 1932 en adelante tenemos la creación y la desaparición de agrupaciones políticas que han sido muy prolijas. Indudablemente, fueron muchas las agrupaciones políticas que nacieron dentro y fuera del territorio nacional. Este ejemplo que ponemos del Perú, ¿creen que fuimos los únicos en nuestro territorio nacional? No. En América del Sur se consideraron movimientos sumamente importantes también, con organizaciones políticas que aún te tienen peregrinizadas. Y vean ustedes, de todas estas agrupaciones políticas, desde 1824 hasta 1924, en que surge el APRA, prácticamente ya no tenemos ninguna organización política, no tenemos un solo partido. Solamente quedan recuerdos, imágenes, pero no en sí tenemos partidos políticos que sustenten nuestro sistema democrático. No tenemos. Han desaparecido por la propia acción de los peruanos generacionalmente. Han desaparecido uno tras otro. Como alguien dijo, cumplimos nuestra tarea, nos llenamos los bolsillos y nos llevamos dinero a la tumba y estamos felices y no hay más partidos. ¡Qué lamentable! Indudablemente entendemos que surgieron con una vocación nacionalista, quizás no tan nacionalista que digamos, porque la totalidad de estos partidos políticos, con pocas excepciones, jamás tuvieron una predisposición, una perspectiva de defender los recursos naturales ni cuidar las fronteras de nuestra patria. Millones de kilómetros hemos perdido y hemos regalado a los vecinos. Perdimos Bolivia. Regalamos a Ecuador, regalamos a Chile en la Guerra del Pacífico, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera. Millones de kilómetros hemos perdido de nuestro territorio nacional, millones. Y estos gobiernos que les faltó pantalones y a otros que nos sobran lo que tenemos con rayas, jamás tuvieron la entereza, la voluntad y la capacidad de rescatar nuestro territorio nacional. Alguien me decía hace algunos meses, pero doctor, diles, usted dice que Brasil se ha llevado millones de kilómetros. Sí, señor, Brasil también usufructó miles de kilómetros del Perú en la época del caucho. Un potencial económico que dimensionó el crecimiento económico del Brasil. ¿Y en qué nos hemos beneficiado a lo largo de toda historia? Absolutamente de nada. ¿Hemos estado preparados bélicamente para defender nuestra frontera? Never. Nunca hemos estado preparados. La cobardía siempre imperó en la zona de frontera. Últimamente Ecuador se logró gran parte en la línea frontera.
Eso no quiere decir que tengamos un ejército belicoso, beligerante, pero tenemos que tener realmente nuestras instituciones armadas para salvaguardar la integridad de nuestra frontera. Estas son consecuencias de decisiones políticas y politiqueras que realmente han marginado el destino de nuestra patria. Nos duele, sí nos sentimos heridos, porque somos profundamente edificados con la patria. Bueno, pero al hablar de partidos políticos y al tema que estoy introduciendo en términos económicos, están plenamente ligados porque fueron decisiones políticas que entregaron y frustraron la integridad de la patria. ¡Oh, gran salvador! ¡Oh, gran héroe de la patria! Francisco Bolognesi, ¿no? ¡Oh, gran héroe de la patria! El señor de los mares, Miguel Grau Seminario. Pero ejemplos de esa naturaleza, seguramente que hay muchos, pero cómo se pelearon para arrebatar y robar la conducción política del país. Actualmente podríamos hablar de algunas sanciones políticas a través de un jurado nacional de elecciones, podríamos hablar de esos partidos, por ejemplo, Popular Cristiano, de la ultraderecha peruana, el PPC, podemos hablar del otro partido que defiende y defendió siempre intereses, Acción Popular. Podemos hablar del partido aprista, lamentablemente desapareció por inercia de sus militantes. Nosotros somos Perú, la izquierda ha desaparecido y la crisis de institucionalidad explica la proliferación de organizaciones independientes. Alguien dirá, pero hay tandiles y no dicen la izquierda. Sí, señores. La izquierda prácticamente como consenso, como partido ha desaparecido. En el momento cuando tuvimos esta situación terrible, desesperante, donde se derramó tanta sangre de mujeres, de niños, y hombres y de mujeres del Perú, como consecuencia del Sendero Luminoso, ninguno de estos partidos de la izquierda asumió una defensa clara y definida, y mucho menos por los partidos de la derecha, ¿no? Esa época me tocó estar representando a Puno en el Parlamento Nacional. Yo abro en mis pequeños archivos documentos que suscribí con pocos parlamentarios de la izquierda, el rechazo a las acciones beligerantes de Sendero, de la MRTA. Intervinimos y ahí están nuestras grabaciones para la historia. Nosotros no nos hemos pasado de cantores. 3 y 4 veces tuvimos que cambiar nuestros cuartitos donde vivíamos en Lima, porque no tengo ninguna habitación en ninguna casa propia en Lima, porque las amenazas eran permanentes. Bueno, el tiempo ha transcurrido, ¿y para qué hablar de eso? No me siento motivado de hablar de asuntos personales. Bueno, pero este análisis es sumamente importante. Como diríamos entonces, la discusión está en torno a superar el déficit democrático. Y aquí la disyuntiva de cómo mejorar la calidad de los liderazgos y la calidad de la democracia. Se ha concentrado en una reforma electoral y en la modernización político-partidaria en torno a 5 aspectos centrales de financiamiento, rendición de cuentas, democracia interna, actualización programática, inserción de sociedades, en fin. Podemos continuar con el desarrollo del tema. Amplia información nos alcanza Luis Claudio Cervantes Ligán y Jesús Antonio Rivera también en una reciente publicación. En una próxima edición, amigos nuestros, continuaremos haciendo un enfoque pormenorizado precisamente de esta temática de los partidos políticos en el país. Es necesario hacerlo en forma seria, desapasionada, pero no dejemos de revisar la historia. ¿Cuál ha sido la contribución de estas organizaciones políticas en beneficio del país? Han acumulado una vocación de estructurar una constitución acorde a los intereses y al desarrollo y al bienestar de millones de peruanos. No, 12, 13 constituciones que simplemente han estado amparadas, aprobadas y en vigencia de intereses como la actual. La actual ya no tiene vigencia. El señor Castillo puede decir nueva constitución. Algunas agrupaciones pueden decir nueva constitución.
Pueden tener legítimo derecho como no la pueden tener, pero la realidad es que hay que reestructurar y reorientar la estructura social y económica del país. Y esa reestructuración social, económica, educativa, de salud pública, en fin, de deporte, tiene que estar debidamente consolidada en un documento que se llama Constitución. ¿Qué temor tienen? La gran minoría nacional tiene temor porque esta Constitución indudablemente respalda un saqueo de los recursos naturales, un pago de impuestos a toda la gran mayoría nacional y un beneficio significativo a ese gran consorcio económico que hoy gobierna el país. En el país no van a haber golpes ya de Estado militares, tengan la seguridad. Por lo menos eso lo hemos aprendido de la lectura y el estudio. En Latinoamérica es muy difícil que se den los golpes militares, porque ahora hay una forma distinta de dar golpe en el manejo del Estado. ¿Y saben cuál es esa? Los grandes consorcios económicos son los que le dan el golpe antidemocrático, antipopular y antihumano y antisocial en un país. Ellos son los que gobiernan y ellos determinan la característica económica. Vean usted en el actual sistema neoliberal que nos está introduciendo y nos profundiza en la miseria, en la pobreza, en el abandono. ¿Quién lo alienta? Son estos grandes consorcios económicos que controlan inclusive los grandes medios de comunicación y que quieren los recursos del Estado. No estamos en el momento de enfrentarnos y destruirnos. 500 años de explotación, de esclavitud, de miseria nos han enseñado que podemos sentarnos realmente los peruanos a plantear y a cometer una reorientación de bienestar social. Sí podemos. Las diferencias sociales y las clases sociales todavía tienen vigencia en el país, pero hagamos el esfuerzo por superarlos, porque ¿cuál es el destino y el futuro de las guaguas de hoy? La miseria que nosotros recibimos, las limitaciones de pan, de alimentación, de salud, que nosotros la recibimos y la tenemos. Esto lo podemos superar. Pero para ello hagamos el esfuerzo y tomemos la firme decisión de reorientar el presente y el futuro de la patria. Sí podemos. Hasta aquí, señoras y señores, el comentario central de la portada. Gracias por compartir con nosotros este comentario. Continuamos con el trabajo de la Fuerza de la Palabra por Cosmos Televisión. Cosmos, pueblo y cultura.